nuestra vida humana vemos que existe a veces muchas insistencias, determinadas manifestaciones, cuando hay una escasez y se manifiestan delante de alguna autoridad civil pidiendo justicia, o también vemos esa insistencia cuando hay alguna necesidad sanitaria o en el campo de la educación. También vemos insistencias en el trato individual con las personas, cuando alguien quiere lograr que un ser querido cambie, mejore en algo. Y eso mismo también sucede en el plano sobrenatural con Dios. Estamos llamados a insistir en la oración, es lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy. Esa insistencia que ya la vemos en el Antiguo Testamento, con Abraham, cuando él quiere salvar a Sodoma y Gomorra de la destrucción. Eran pueblos que estaban muy pervertidos, sumamente sumergidos en errores tremendos y no estaban dispuestos a cambiar. Por eso es que Abraham va negociando con Dios, pidiendo: Señor, si hay tantos justos, podrás salvarlo, y así ese diálogo con Dios. Finalmente logra que Lot, su sobrino y la familia sean salvados de la destrucción. Pero el resto era un grupo humano que no estaba dispuesto a cambiar. Eso que ha pasado a lo largo de la historia, uno lo ve tantas cuestiones terribles como en la Segunda Guerra Mundial, tanta maldad, tanto egoísmo, tanta soberbia, tanto daño a los demás. Y allí es muy difícil que Dios pueda obrar cuando la libertad humana se lo impide. Pero vemos eso que hace Abraham, que también se repite en el Antiguo Testamento, con Moisés, por ejemplo, cuando oraba por el pueblo de Israel, que estaba en combate con los amalecitas, tenía los brazos en alto, y mientras Moisés tenía los brazos levantados, prevalecía Israel, y cuando lo bajaba, porque ya se cansaba, prevalecían los amalecitas. Y por eso la comunidad tuvo que ayudarlo a tener los brazos en alto. Y vemos qué importante que es orar acompañados de la comunidad, sentirnos apoyados por la iglesia. Y de ahí viene la expresión de no bajar los brazos, como Moisés, porque cuando lo bajaba, prevalecían los enemigos. Y bueno, Jesús nos invita en el Evangelio de hoy con algunas comparaciones, como lo hemos visto con este amigo inoportuno que llega de noche, ante la insistencia logra lo que pide. A lo mejor no se lo va a dar por ser amigo, pero sí por la gran insistencia. Y así también dice Jesús: ustedes pidan, llamen y se les dará. Pero a veces ante esto surge una pregunta, si uno realmente medita el Evangelio, y dice: pero ¿cómo? Si yo muchas veces he pedido esto y lo insistí, pedí, y no se me concedió como yo lo había pedido algo tan noble, ¿por qué no se me dio? Y bueno, a veces puede ser que no se me den las cosas como yo las pido, porque Dios tiene un plan superior y quiere para la persona por la que yo estoy orando lo mejor. Y a lo mejor lo mejor para esa persona puede ser la salud, o a lo mejor lo mejor para esa persona que entre a la vida eterna. Y Dios tiene una visión mucho más amplia que la mía. Y eso también lo vemos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en ese hombre que sufrió tanto, llamado Job, que tenía ampollas, sufría tanto y le pedía a Dios que lo librara de esos males. Y Dios escuchaba las súplicas de Job, pero tenía un plan distinto. No lo curó de eso, pero sí lo hizo crecer
en muchas virtudes que él necesitaba. También en el Nuevo Testamento vemos en Pablo que le pide, le insiste a Dios que lo libere del aguijón de la carne. No se sabe bien si era una cuestión física o moral. Y Pablo dice, Dios al final no me lo quitó, pero me dijo en mi corazón, Pablo, te basta mi gracia. Y a veces puede pasar en nuestra vida que pedimos y no se nos da, porque tal vez Dios tenga un plan superior para hacernos crecer en fortaleza, en paciencia, en fe, en confianza, en tener una visión mucho más amplia de la que a veces poseemos. O también puede pasar que esa insistencia, esa petición no sea respondida en el momento, pero sí puede darse a lo largo del tiempo. Y eso uno lo ve en tantos testimonios, como por ejemplo el de esa madre que rezaba tanto por su hijo, que vivía constantemente en estado de pecado, apartado del camino del Señor. Y ella oraba, insistía y también todas las veces que podía hablaba con el hijo, pero él no le daba bolilla porque vivía según otros caminos. Pero sucedió un día que la mamá murió y este muchacho, mientras acomodaba las cosas para regalar, repartir, la madre, se encontró con algo que él no sabía que la mamá tenía. Y era un diario espiritual, se iba anotando y tenía varios escritos, y así él fue leyendo y descubrió todo lo que la mamá oraba y pedía por él, y eso le tocó el corazón. Y la mamá murió, pero él se convirtió. La mamá no llegó a verlo a él como lo había pedido, y la mamá seguro que oró y tuvo confianza hasta el final, a pesar de que no vio los frutos. Y sin embargo, él después llegó a ser un excelente cristiano. Y a veces también nuestras súplicas no las vemos respondidas en el momento, pero Dios lo hará al final. O lo hará a su modo, o lo hará de una manera distinta, porque sus planes son perfectos, sus caminos son distintos a los nuestros muchas veces. Pero lo más importante la oración, como lo vemos en esta enseñanza de Jesús, es que siempre nos dirijamos a Dios con el cariño de hijos, que tengamos esa actitud filial, que eso es lo que enseña Jesús. Porque acá en el Evangelio vemos que los discípulos dicen, danos un método de oración, como hizo Juan el Bautista con sus discípulos. Y Jesús no les da un método, les enseña una actitud. Cuando vayan a rezar, traten de tener la confianza de hijos y le díganle a Dios Padre, pero nos enseña algo importantísimo, que es Padre, que se haga tu voluntad. Y esa es la oración más perfecta, que así sea.